Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la asamblea número 830 de la Sociedad Numismática de México. El día de hoy vamos a tener 4 puntos en nuestra orden del día, empezando con la apertura de la asamblea, la lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior, la videoconferencia y finalmente tribuna libre. Para darle más tiempo a nuestro expositor, les pediríamos que no tocáramos el primer punto a menos de que haya algún socio que así lo requiriera. Es decir, que diéramos por aprobada la asamblea, el acta de la asamblea anterior. Si hay algún socio que esté en desacuerdo, le pido que en este momento lo haga saber. Muy bien. Viendo que no hay nadie que esté en contra de este punto, damos por aprobada la acta de la asamblea anterior. Para pasar al tercer punto y el más importante de este orden del día que tenemos, y es la videoconferencia, el caso de 3 monedas provisionales realistas con resellos de localidad a cargo del doctor Luis Gómez Gulsner. Antes de cederle la palabra, me gustaría, por si todavía hay alguien que no sepa quién es el doctor, darle una muy pequeña semblanza de la vasta información que ha generado dentro de la numismática nuestro querido amigo, el doctor Luis Gómez Gulsner. El doctor Luis Gómez Gurchner es un gran estudioso de la numismática mexicana, tanto de la billetística, la numismática, la medallística y la bibliografía relacionada. Ha pertenecido en diferentes momentos a distintas sociedades y agrupaciones numismáticas, entre ellas a la de Monterrey, a la de Zacatecas y a la Sociedad Numismática de México, en donde nos enorgullecemos de tenerlo dentro de nuestras filas desde 1983. Ha ocupado diferentes cargos en nuestra mesa directiva, teniendo el día de hoy 2 de los de mayor importancia. Uno de ellos es el de curador del Museo Numismático, del museo y de nuestra biblioteca. Asimismo, es nuestro actual director del Boletín Numismático. Quienes lo conocemos, no dudamos que es uno de los pilares fundamentales de la numismática mexicana moderna. Ha realizado decenas de conferencias, pláticas, artículos y es autor, entre otros, de las 2 ediciones del catálogo de las medallas de la Sociedad Numismática de México. Y podría seguir platicando de la vasta carrera numismática que tiene el doctor. Pero para no quitarle protagonismo, le voy a ceder en este momento la palabra para que dé inicio a su conferencia. Doctor, muchísimas gracias por darnos esta plática. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias y les aprecio que estén conectados por Zoom y otros estén en Facebook y me acompañen en este viaje histórico que vamos a hacer sobre unos resellos que aparecieron en algunas monedas. Para facilitar el que se pueda ver mejor la pantalla, voy a compartirla, por supuesto, pero también voy a apagar mi cámara. Muy bien, voy a empezar con unas palabras de un muy buen amigo que está aquí conectado y que dice, a ver cuántas mentiras digo el día de hoy. Pues espero que no sean muchas. Este es un tema que podrá parecer de pronto muy obvio, pero muchas veces los numismáticos damos por obvio cosas que no deberíamos de hacer, o por lo menos tener la inquietud de preguntarnos de dónde salen, de dónde salieron, por qué, para qué, y inclusive es probable que muchas veces no lleguemos pues a entender o a descubrir todo, pero bueno, se trata de también plantearnos hipótesis e investigar sobre ello para llegar a algunas conclusiones. Eh, es importante entender que en las primeras décadas de la fundación del virreinato, pues vino acompañado indudablemente con el descubrimiento de grandes vetas de plata. Entonces, bueno, pues fue necesario que se emitieran por las autoridades virreinales una serie de ordenanzas, pues para poder controlar al gremio de los plateros. ¿Cuál era el principal objetivo de controlar al gremio de los plateros? Bueno, pues sin lugar a dudas, era para poder cobrar el famoso quinto real de su majestad. En primer lugar, eso era uno de los objetivos, es decir, evitar
el fraude a la corona. Y también por el otro lado, pues cuando se empezó a trabajar este gremio de los plateros, empezaron a trabajar piezas de orfebrería, pues para que la plata de la ley de la plata que decía que contenían estas piezas, pues bueno, fuera efectivamente el correcto, ¿no? Eh, Al paso del tiempo, este gremio de los plateros pues fue creciendo, obviamente a la par de los grandes descubrimientos de minas y por supuesto la fundación de importantes ciudades virreinales en torno a estos centros mineros, que bueno, fue necesario entonces nombrar alcaldes, a jueces vedores, a marcadores, que estaban en todas las tesorerías o en las cajas reales para que tuvieran un control sobre los plateros y también pues la exigencia de marcar las piezas de platería. En un principio, estas piezas de platería podían tener uno o dos sellos o contramarcas o resellos, que era indudablemente el pago del impuesto o del quinto real y podía tener también el resello de localidad. El resello de localidad, vamos a ver más adelante, ¿qué se refiere? Pues obviamente al lugar donde se había hecho esta pieza de orfebrería. Al paso de los años, ya para los albores del siglo XIX, con el inicio del movimiento de independencia, es necesario que se funden pues casas o talleres de monedas provisionales y entonces, estos centros, estas casas de moneda provisionales que se fundaron en centros mineros, pues también la participación del gremio de los plateros, pues fue muy importante y es ahí donde está, pues de alguna manera, el vínculo que se muestra entre la platería y, por supuesto, las monedas con algunos resellos como vamos a ver más adelante. Muy bien. Después de este preámbulo, vamos a entender y quiero dejar muy claro que no pretendo hacer un estudio sobre la platería o el gremio de los plateros en la Nueva España, ya que es un tema amplísimo y de rico valor histórico. Aquí lo que voy a hacer o tratar es de ceñirme algunas partes de las ordenanzas que se aplicaron para el gremio de plateros, pero que también permearon de alguna manera a la numismática. Eh, Como había mencionado, pues al principio de la Guerra de Independencia se crearon en algunas localidades casas de moneda provisionales, pues obviamente para auxiliar a la población de circulante. En otro caso veremos que no fue una casa de moneda, sino un taller, digamos, monetario, pero todas estos sitios contaban con una caja real que validó de alguna manera pues este circulante y por tanto hubo necesidad de aplicarle algunos punzones a estas monedas. ¿Qué era en donde se aplicaban los punzones en el gremio de la platería? Pues era obviamente en las cruces, en las patenas, en los platos, charolas, bandejas, candeleros, lámparas, etcétera. Es decir, toda pieza de orfebrería, ya fuera civil o religiosa, tenía que estar marcado necesariamente por estos gremios o tenía que estar supervisado este gremio de plateros, tenía que supervisar los talleres en donde se hacían y era una manera de tener muy bien censado estos personajes y observar su trabajo. Pero ¿para qué eran estas marcas? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, como había mencionado en el preámbulo, para evitar el fraude a la corona, es decir, que el impuesto, el pago del impuesto, estuviera perfectamente bien recaudado, bien pagado, que correspondía, pues, como he mencionado, al 20% del objeto en metal. Y por el otro lado, que el destinatario de la pieza, pues bueno, no sufriera un desfalco en donde se le pudiera dar una plata de menor ley o de una baja calidad. Y esto que pareciera obvio y pareciera muy sencillo, pues vamos a ver que a lo largo de la historia del virreinato
fue un grave problema y se dictaron bandos, ordenanzas y muchas cosas para tratar de controlar justamente toda esta situación. ¿De dónde se toman las marcas de platería? Las marcas de platería se toman de España. Esto era algo muy común que se utilizaba en España desde mucho antes de la fundación del Virreinato de la Nueva España. Allá era muy común que estas marcas de platería, que estaban perfectamente reguladas por ordenanzas, podían utilizar, por ejemplo, las iniciales o las letras de alguna ciudad o alguna población en específico, que podría ser Madrid, podría ser la T de Toledo o situaciones así. Es decir, la pura inicial de la ciudad o de la población. Pero también podría estar el nombre completo y poder decir Zaragoza, algún otro nombre completo, o bien podría estar también el abreviado. Se podía utilizar cualquiera de las dos. Aquí sí es muy importante que recuerden esta letra que se llama cedilla, que es una forma fonética de la Z, que era lo que se usaba primero. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto dice Zaragoza, pero pues empieza con la cedilla, porque era la forma escrita de esta expresión fonética de decir Zaragoza. Entonces, esto es importante porque Zacatecas también utilizó como marca la cedilla y posteriormente utilizó la Z. Pero bueno, también entre las marcas de plotería que podemos encontrar son los escudos de armas, o parte de estos escudos de armas podrían estar completos o nada más tener algún elemento. Igual se utilizaron coronas. Estas coronas podrían tener el nombre abreviado o completo o iniciales de alguna población, como puede ser Toledo, o nada más la letra AR, o poner varias coronas, pero también eran marcas que se utilizaban mucho en la platería. Por supuesto, también se utilizaban animales, caballos, leones, águilas, etcétera. Se utilizaban frutos, flores, podría ser la granada, podrían ser árboles, pero también era muy común utilizar puentes, torres, castillos, incluso acueductos de diferentes formas, etcétera. Y también se llegaron a utilizar formas, figuras humanas, ya fueran completas o parciales. Podría ser el cuerpo entero, podría ser el rostro de frente o podría ser el rostro de perfil, y esto era lo que se utilizaba mucho en la platería. Y de aquí, obviamente, el gremio de plateros, cuando se funda en los primeros años en el Virreinato de la Nueva España, pues obviamente eran españoles y traían toda esta idea y las ordenanzas vigentes, por supuesto. Vamos a hablar en este caso de tres monedas que circularon. La provisional de Sombrerete de 1810 y 11 del tipo 1, la de las monedas de Chihuahua y la de 1800 de Oaxaca, 1812. Voy a dejar afuera existen 6 proclamas a Carlos IV emitidas en Guadalajara. Evidentemente va a tener las marcas de platería, va a tener la marca del apellido del marcador, en este caso Forcada, y va a tener la marca de localidad de la Real Caja de Guadalajara. Pero la dejo fuera de este estudio porque fue una proclama y no una moneda de circulación, y por un lado. Y por el otro lado, las monedas de las que voy a hablar están circunscritas a un momento histórico específico, que es el movimiento de independencia. Y esto pues corresponde a Carlos IV, y pues todavía no figuraban obviamente los indicios de esto de la guerra de independencia. Muy bien. Tenemos que entender que tan solo unos años después de la caída de México Tenochtitlan, este gremio de plateros
pues con el descubrimiento de las minas y poblarse estos lugares y fundar ciudades, pues bueno, fue creciendo de tal suerte que fue necesario pues vigilar de alguna manera este gremio por el poder pues económico que fue teniendo. Entonces este gremio formó todo un aparato burocrático con alcaldes, con jueces vedores, quienes tenían como principal misión la de vigilar, primero, que la plata fuera de buena ley, la que se empleaba y se utilizaba y con la que se hacían piezas de platería, tanto civiles como religiosas e incluso militares. Por el otro lado, también todo este aparato burocrático le servía a la corona, pues para tener todo el control sobre los orfebres, regular su trabajo y exigirles, obviamente, por medio de reglamentos, que tuvieran las marcas reglamentarias de platería y, por supuesto, pues también la recolección posterior del quinto real o del impuesto. En un principio, en la premura, las ordenanzas que se utilizaron en un principio en la Nueva España, o las leyes, fueron las que había dictado Juan II en 1435 en España. Es decir, estaban utilizando pues algo ya muy viejo y que se utilizaba básicamente en España. Entonces, las primeras ordenanzas que se emiten en tierras americanas datan de 1530 y están basadas obviamente en las anteriores. Sin embargo, a pesar de estas ordenanzas, los plateros pues no siempre respetaron y acataron cabalmente las obligaciones, sobre todo del marcado y del sellado de las piezas de platería. Tanto así que el propio virrey Antonio de Mendoza en 1542 ordenó que todos los plateros tenían la obligación de poner su marca personal. Y esto es muy interesante porque antes de estas ordenanzas, las piezas de platería tenían la marca de localidad y el pago del impuesto, es decir, solo dos marcas. Pero a partir de estas ordenanzas se agrega la marca del orfebre y más adelante también se va a agregar una cuarta marca, que es la del ensayador o al que se le llamaba el marcador. Pues todas esas irregularidades, a pesar de las ordenanzas de 1542, continuaron. Entonces fue necesario que en 1598 el virrey don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, aprobara y emitiera unas nuevas ordenanzas para el gremio de plateros y de batihojas. Los batihojas era dentro del gremio de platero, vamos a ver más adelante, estaban especializados. No todos los plateros hacían lo mismo. Y los batihojas eran aquellos que hacían la lámina fina de oro y plata con la que se recubrían principalmente los retablos, la lámina de oro, ¿no? Esta hoja de oro. Esos eran los batihojas. Pues bueno, estas ordenanzas de don Gaspar de Zúñiga funcionaron pues un tiempo, por lo cual fue necesario que el 16º virrey Lope Díez de Armendáriz, que era marqués de Cadereyta, la retoma, vamos a decir, actualiza y emite unas nuevas ordenanzas bajo el título del nobilísimo arte de la platería. Estas fueron emitidas en 1638, después vino una publicación en 1715 y después hubo otra en 1746. Todo con la idea de ir de alguna manera actualizando y de ir controlando al gremio de los plateros. Bueno, aquí les presento algunas piezas de platería pues relativamente modernas, pero pues más o menos para imaginarnos en un acercamiento cómo se veían y cómo se ven las marcas en piezas. Estas dos ordenanzas que acabo de mencionar tenían puntos coincidentes. Primero, en sus diferentes capítulos hablan obviamente del quinto real, es decir, que toda la plata que se labrase debía ser quintada como muestra de haber pagado ese impuesto en favor
obviamente de su majestad. Por el otro lado, también son coincidentes todas estas ordenanzas en la responsabilidad de los jueces veedores para marcar las piezas, conociéndose por ley o plata de ley y quintada. Y finalmente, la marca de los orfebres o plateros. Entonces, estas ordenanzas, no importa de cuándo hayan sido emitido o quién las haya emitido, lo importante es que se enfocan a estos puntos principales. En la Nueva España, a lo largo del siglo XVI, las piezas solo podían, se encuentran con una o dos marcas, que era la de localidad, que en este caso, por ejemplo, aquí vamos a ver una M coronada refiriéndose a, en este caso, a México, no a Madrid. Aquí en la platería la M coronada se usó mucho y correspondía a México. Y este era lo que sería la marca de localidad. Y había otra marca que es una especie como de ave que correspondería al pago del impuesto. Estas piezas son de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero bueno, posteriormente, en los siguientes 2 siglos en la Nueva España, se agregan 2 marcas más, la del ensayador o el marcador y además de la persona que había hecho la pieza. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el marcador fue Forcada y el orfebre fue José María Rodallega. Y aquí está el nombre de Antonio Forcada y Laplaza, que fue el marcador de la pieza. Entonces, por eso aquí, en este caso, encontramos 4 marcas. Las ordenanzas, obviamente, además de regularizar y de tener un escrupuloso registro sobre el comercio y consumo de la plata, pues también era una forma de tener muy claro y muy censados todos los talleres para evitar que hubiera talleres clandestinos en la Nueva España. Sin embargo, fue algo imposible. Hoy día, la mayoría de las piezas de plata virreinal existentes carecen de sellos, de resellos o marcas. Es decir, son piezas clandestinas. Se dice que en la actualidad, con registros actuales de piezas novohispanas de platería, que cerca de, pues probablemente apenas solo una quinta parte está marcada. Todo lo demás pues salieron de talleres que no pagaron el impuesto. A ese nivel era el grado de fraude. Como les había mencionado, aquí ya estamos en 1804 y es necesario que el virrey Iturrigaray mande una nueva aviso con relación a las ordenanzas del gremio para el arte de los plateros, de que por favor, literalmente, la prohibición de que los talleres y plateros sigan trabajando sin aplicar los quintos correspondientes. Entonces, vemos que prácticamente a lo largo de más de 2 siglos y medio no fue cosa menor la cantidad de plata, no solo que obviamente sabemos que salieron de las minas y siempre pensamos que toda la plata que salió de las minas de México se acuñó y circuló en México o allende fronteras. No, una muy, muy, muy enorme parte de la plata que fue extraída de las minas también fue a hacerse para piezas religiosas, civiles, militares. Pero también pues ahí, así como la moneda tenía o trataba de tener un gran control la corona, pues también lo tenía que hacer en los talleres de platería, donde pues con todo este grupo burocrático de jueces, ministros y todo, trataran de evitar el fraude. Y todavía vemos que unos cuantos años antes del movimiento de guerra de independencia, pues todavía el virrey Iturrigaray está pidiendo que se apliquen los quintos en platería. Haciendo un redondeo de esto. El quinto real, pues se le pagaba al soberano por la obtención de todo el mineral que se extraía de las minas dentro de sus dominios. Y
como ya he mencionado, pues representaba el 20% del valor del metal una vez ensayado, una vez afinado, una vez trabajado por los plateros o incluso por la casa de moneda. Nada más que caminaban por diferentes caminos. También se pagaba un 10%, que era el llamado el diezmo, pero esto era a la plata en pasta, ¿sí? Es decir, México, la Nueva España, podía exportar plata en pasta y entonces solo se pagaba el 10%, que era el diezmo. Si la plata se iba a trabajar, se iba a acuñar o se iba a labrar en una pieza, pagaba el 20%, que esto es el quinto real. Una vez que se elaboraba la pieza, pues ya fuera el artífice, iba, o el propietario, iba a la caja real, en donde se analizaba la pieza por el ensayador y hacía unas pequeñas marcas en zigzag, que son las que vemos aquí abajo, que se les llama burilada o esparrayones. Y posteriormente se procedía a la marca de la localidad y del quinto real o del impuesto. Rápidamente mencionaré que la plata que salía de los centros mineros, principales centros mineros de la Nueva España, pues viajaban por medio de las conductas a la Ciudad de México, entraban a la Casa de Moneda con la intención, obviamente, de amonedarse. Este metal que se extraía, pues tenía que ser separado de las impurezas, y a las haciendas que se dedicaban a la extracción de plata utilizaban dos medios. Uno era el del fuego, a través de calor se separaba la plata, o el más común de todos, que utilizaban sobre todo las haciendas grandes, que era el método del azogue. El azogue no es ninguna otra cosa que es el mercurio líquido que se extraía de las minas de cinabrio, que es un sulfuro de mercurio, y de ahí se extraía el mercurio líquido y se utilizaba para separar la plata, dejarla pura, y por supuesto también se utilizaba la sal junto con el mercurio líquido. Estos dos elementos eran los que ayudaban a purificar el metal. Obviamente el azogue fue monopolio de la corona a través del estanco del mercurio, y entonces pues en momentos era muy caro, no siempre se tenía el azogue, y bueno, pues por eso también otro método que no dejaba la plata pura, pero que también ayudaba mucho, era a través de fuego. Bueno, pues ya una vez limpiado el metal, se hacían las barras y se enviaban a la Ciudad de México. Aquí, en la Ciudad de México, obviamente utilizando el camino real de tierra adentro, se llegaba a la Ciudad de México, y estas barras, que eran nuevamente ensayadas, se fundían, se laminaban, se cortaban, y pues se procedía a hacer, obviamente, los cospeles para acuñar las monedas. Todas las monedas tenían que pagar tanto, por un lado, el señoriaje, que era el quinto real, y que se le pagaba directamente a la tesorería, y por el otro lado pagaban el braceaje, que eran lo que cobraba, o los costos que cobraba la Casa de Moneda por todo el proceso de acuñación. ¿Sí? Entonces, bueno, pues obviamente el minero que introducía estas barras, pues con todos los impuestos del señoriaje y el braceaje, pues recibía alrededor del 86% del total de monedas producidas, por cada cantidad de metal que metía. Sabemos que de un marco que son 230 gramos, un marco de plata equivale a 230 gramos, se podían sacar de ahí 67 reales, 67 monedas de un real. Y de ahí, de braceaje nada más, se le cobraban 3 reales. Es decir, de 67 solo recibía 64 reales. Pero además, si sumamos el señoriaje, que es el impuesto, pues nos viene dando un 86% nada más de lo que recibía. Muy bien, los objetos de plata
y aquí es muy interesante, y aquí es donde se vincula mi investigación con todo esto de la platería. Muy bien, los objetos de orfebrería, de la platería, hemos visto que llevaban unas marcas que se ponía, pues que era la de localidad y la del marcador. Y en las monedas también hay una marca. Lo que pasa es que está integrado al diseño y hay una marca de localidad. En este caso es la MO, lo que llamamos los numismáticos seca, pero en realidad es una marca que viene en las ordenanzas cuando se funda la Casa de Moneda, pero se toma, obviamente, de lo que se usaba también en el gremio de platería y que se usó en las monedas españolas previas al descubrimiento de la Nueva España, del Nuevo Mundo y fundación del Virreinato de la Nueva España. La MO viene siendo finalmente una marca de localidad porque nos dice en dónde se hizo la moneda. Como una pieza de platería nos dice dónde se hizo la pieza de platería. Pero además, en las monedas vamos a encontrar aquí dos letras. En este caso, la MF son las letras o las iniciales del nombre del ensayador o los ensayadores que están afirmando que la moneda tiene un contenido de plata muy específico, una fineza. Bueno, pues igualmente en las piezas de orfebrería, el apellido del platero equivalía a las iniciales del ensayador. Es decir, tanto en las piezas de orfebrería como en las monedas, el objetivo era el mismo, evitar el fraude y llevar un estricto control de los plateros, por otro lado de los ensayadores, por un lado de los talleres y por el otro lado de la casa de moneda y de lo que producía de plata. Es decir, ¿cuál es el objetivo entonces o la finalidad de estas marcas, tanto en las monedas, dentro del diseño o en las piezas de orfebrería? Pues darle certeza al poseedor de que la plata que tiene es la legal, la fineza que decían las ordenanzas. Y por el otro lado, que esa pieza tenía una legalidad de circulación. Obviamente una pieza de orfebrería no circulaba, pero al salir de los talleres era como decir, sale a la luz o sale a circulación. Es decir, tenía una legalidad. Esa pieza ya no era espuria, ya no era falsa o no era ilegal. Entonces, este punto es fundamental porque quizás fue una de las razones por las que se haya utilizado la marca de localidad de platería en momentos de apuro e incertidumbre en las monedas provisionales de Sombrerete, de Chihuahua y de Oaxaca. Es decir, el gremio de plateros fueron los que hicieron las monedas porque no había quien las hiciera en esos lugares. Y esto está perfectamente documentado en documentos de la Casa de Moneda de Sombrerete y también en lo que recientemente ha investigado y difundido Ricardo de León con relación a la gente que hizo las monedas en Monclova en 1812. Es decir, si uno ve la lista en Monclova, son principalmente plateros, porque ¿quién más podía haber hecho los cospeles, los troqueles, los punzones para hacer las monedas, la fundición, etcétera? Pues era el gremio de plateros. Entonces, es aquí mi vinculación, en donde el gremio de plateros participa de manera activa en la elaboración de las monedas de Sombrerete, de Chihuahua y de Oaxaca, y dejan unas marcas para darle justamente certeza a la población en momentos de incertidumbre que esa moneda diferente a la que conocían, diferente de casa de moneda, era auténtica, era genuina, era legal y era de plata. Muy bien. Como les había mencionado, pues esto viene de España, de estas marcas de localidad principalmente, pues son tomadas de lo que hacían los plateros en España, en donde la F podía corresponder a Ferrol, la M con una palmera era Palma de Mallorca, como les había mencionado, la T era para Toledo, etcétera. Entonces, en el Virreinato de la Nueva España, pues el gremio de plateros utiliza más o menos la misma simbología, es decir, una MO para México, una G para Guanajuato, una O para Oaxaca, una P o una SL para San Luis Potosí, dependiendo de la época, una Q para Querétaro, una S para Sombrerete,
una V para Valladolid, hoy Morelia, y aquí vemos en Zacatecas lo que les mencionaba como aquella de Zaragoza. En una primera etapa se utilizó la letra fonética de la cedilla, esta C con una especie de colita, y posteriormente vamos a ver que ya aparece una Z para Zacateca. Para el caso de Guadalajara, como ya vimos en la proclama de Carlos IV, ahí se utilizó una GA para diferenciarla. Sobre estas letras, si se fijan aquí en la primera, en la segunda y luego muy claramente pues en la penúltima y en la última, puede aparecer una figura de un perfil masculino y este miraba a la derecha entre 1572 y 1590. Posteriormente fue invertido, es decir, siempre mirará a la izquierda. Estas piezas, en las piezas de platería, como pues obviamente no circulaban y tenían poco desgaste, se conserva y se aprecia muy bien el rostro. En las monedas, en el caso de Sombrerete, que utilizó uno de estas marcas, también con el perfil, como la moneda sí circuló, se fue desgastando. Y bueno, por ahí en los años 70 alguien muy jocosamente dijo que era el perfil de un caballo. No, no es el perfil de ningún caballo, es un perfil masculino que puede suponer al estar coronado que de alguna manera representa al rey, pero en realidad lo que está representando no es propiamente al rey en turno, sino a el quinto real o el quinto de la tesorería. Muy bien. Les había mencionado que el gremio de plateros era muy, muy diverso, ¿no? Entonces estaba organizado de muchas maneras, contaba con una estructura ampliamente burocrática, pero muy sólida. Les repito, era un gremio muy, muy fuerte y este gremio, pues la máxima autoridad era la asamblea o la asamblea directiva, que estaba formada por los alcaldes. Entre las funciones principales, de estos alcaldes era realizar las visitas e inspecciones a los talleres, como les había mencionado, artesanales, a las tiendas o a los obradores de la corporación. Es decir, estos alcaldes vigilaban que se cumplieran de alguna manera todas las ordenanzas. Cuando dejaban de ser alcaldes, pasaban al puesto de veedores y eran la máxima autoridad dentro del gremio de plateros. Esto es importante lo que les menciono, porque vamos a ver que para la moneda de sombrerete participa una persona que era justamente juez y veedor perpetuo del gremio de los plateros. Por eso es importante entenderlo. Estos veedores ejecutaban las órdenes del cabildo, hacían respetar las ordenanzas y todos los acuerdos de las mesas respectivas de cada gremio. Obviamente vigilaban los contratos entre los maestros, los oficiales, los aprendices, eran los que ponían los exámenes para las escuelas de artes y oficios que tenía cada gremio, y si descubrían que una obra era ilícita, le faltaba el peso, no daba la ley la calidad esperada, pues tenía la obligación de embargar esa pieza, de levantar un acta y hacer una denuncia. Pero como les digo, solo una quinta parte tiene marcas, bueno, pues entonces, o una de dos, o no eran muchos los veedores o la corrupción data desde hace muchos siglos. Específicamente en el trabajo refiriéndonos ya a Sombrerete, pues igual que el juez veedor en la Ciudad de México hacía todo lo que acabo de mencionar, pues igual cada juez veedor fuera de la Ciudad de México hacía lo mismo en las diferentes ciudades e importantes centros mineros. Y uno de ellos, pues, es justamente el de Sombrerete, Zacatecas, que fue un real mineral, pues, muy, muy, muy importante en la Nueva España. Aquí se encontraba José María Vargas Machuca. Este señor era superintendente de minas, es como decir, el director general. Era juez fundidor, balanceario, marcador y juez veedor perpetuo del cuerpo de plateros de la Real Caja de Sombrerete.
Esto es muy importante porque justamente a Vargas Machuca es a quien le encomiendan las autoridades de Sombrerete la monedación de las piezas, y que además, pues obviamente, con estas primeras piezas, al ser el juez vedor, tenía que marcar con punzones de platería las monedas fabricadas. Eh, Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí está, este es el parte del documento original que se encuentra en el archivo histórico de Sombrerete, donde se funda la Casa de Moneda de Sombrerete. Y aquí vemos la firma de José María Vargas Machuca, y aquí vemos el punzón que se utilizaba en la platería y que se aplicó obviamente en las monedas. Muy bien, para entrar ya en contexto, pues sabemos que en julio de 1808 se recibe la noticia en la Nueva España de la renuncia forzada, digamos, de Fernando VII en favor de José Bonaparte. Obviamente esto lo aprovechan los diversos grupos criollos para irle dando forma al movimiento emancipador en la Nueva España. Sin embargo, como todos sabemos, fue hasta el 16 de septiembre de 1810 que nuestro cura, don Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, pues levantan a una muchedumbre enorme contra el gobierno virreinal. Obviamente esto va a afectar de manera muy importante pues todas las actividades cotidianas en la Nueva España, pero una de las que más sufre es obviamente la acuñación de moneda. ¿Por qué? Porque al levantarse en armas y bloquear el camino real de tierra adentro que vimos, que es el que traía todas las conductas desde Santa Fe de Nuevo México hasta la Ciudad de México para poder ser acuñada esta plata y regresarse amonedada, pues se ve interrumpido. Entonces, pues ya no hay manera de hacer estos envíos, los caminos son inseguros, hay constantes ataques, asaltos a los convoyes, y entonces, bueno, se vuelve todo un desastre. Por lo cual, las autoridades pues necesitan de alguna manera considerar, pues, autorizar la apertura de casas de moneda provisionales. Pero pues bueno, no fue tan simple como lo creemos, así de, bueno, está ya el movimiento y abro una casa de moneda. Fue difícil, no había pues ni los recursos, ni el personal, eh, ni estaban obviamente acostumbrados a acuñar monedas, ni a hacer monedas, y tienen que levantar o a juntar primero pues todas estas sesiones de vecinos y de autoridades civiles, religiosas y militares para autorizar la acuñación de moneda, porque era una potestad absoluta del rey. De hecho, quien acuñara moneda sin autorización del rey era en automático pena de muerte, y así estaba establecido. Sin embargo, pues aquí las autoridades tenían que hacer moneda a pesar de que era, pues vamos a decir, contra la ley. Obviamente, meses después, el virrey autorizó, le dio formato legal a estas casas de moneda, pero en un principio se formaron sin la autorización virreinal, solamente por la autorización local. Pero claro, cuando se enteran en la Ciudad de México, el primero que pone el grito en el cielo, pues son el superintendente de la Casa de Moneda de México, y dice, no, es que esas monedas obviamente van a ser inadecuadas porque van a ser carentes de ley, de peso, van a estar mal hechas, van a estar proclives a la falsificación, van a estar desiguales al diseño que se hacía en la Casa de Moneda de México, que es el de la izquierda, y pues en realidad estaba perdiendo un monopolio importantísimo, pero no había más, había que hacerlo y había que hacerlo sin lugar a dudas. Pero justamente para darle una respuesta contraria a lo que decía el superintendente, pues hicieran proclives a la falsificación, pero pues cualquier moneda era proclive. Pero con estos resellos de platería, pues se les trataba de dar la legalidad, la tranquilidad de que no solo habían pagado un impuesto esas platas al rey, sino de que eran piezas hechas por las autoridades locales. Muy bien, esta es la página original del bando del 8 de diciembre de 1810, que es el que autoriza
la fundación de la Casa de Moneda de Sombrerete, y que lamentablemente esta fecha se ha malentendido porque se dice que con esta fecha se fundaron las casas de Chihuahua, de Durango y de Sombrerete. No, no es cierto. Esas se fundaron después. Este es el bando con el cual se funda la de Sombrerete, y después, tomada esta experiencia, se fundan las demás casas, ya, pero dándole un orden. Entonces el gobernador de las provincias internas, ya lo veremos, pues ya le da un formato. Pero primero, la primera casa que se funda es la de Sombrerete. Y es muy interesante este documento porque nos deja ver por vez primera, durante décadas y décadas para la numismática mexicana, eh, lo que significan los resellos en esta moneda, y como podemos ver, pues hasta el propio documento lo dice. Lo voy a leer textualmente, sobre todo esta parte en donde dice que esta Real Caja va a acuñar unas monedas componiéndose de pesos redondos de a 15 darmes, que era una medida que equivalía más o menos como casi a 27 gramos, un poquito menos. La ley de 11 dineros, con las marcas de un cordoncillo en los dos reversos, y en el uno la que sirve para acreditar haber pagado los derechos a su majestad, es decir, el quinto real. Otro, que es el de la plata de vajilla, nos está diciendo que el otro resello es justamente el que se utilizaba en la platería, el año, el apellido del ensayador y una contramarca de este. Ahorita vamos a ver esta contramarca de este porque durante muchas décadas en México y en el mundo, cuando se hablaba de esta moneda, vamos a ver que tiene un punzón con un número 3 y nadie sabía qué era. Había suposiciones más o menos acertadas, pero en realidad aquí en este documento nos está diciendo que ese número 3 era una contramarca del propio ensayador, y el ensayador era José María Vargas Machuca. Quien firma este documento y le encomienda a Vargas Machuca la acuñación es Juan José Jiménez de Sandoval y Mayorga, que era ministro, tesorero, propietario, contador oficial real de la Real Hacienda y caja de esta villa. Muy bien. Esta es la moneda de Sombrerete. Estos punzones que se ven aquí, estos que se describen aquí perfectamente, eran los que se aplicaban en la platería. Es decir, aquí se utilizaron en este lado de la moneda, no solo por, digamos, carentes de un diseño, ¿no? Era simplemente por darle legalidad y certeza a estas piezas y a la gente que las iba a recibir, obviamente. Si analizamos estos punzones ya de manera mucho más clara, vamos a ver que aparece el quinto real. Ya habíamos dicho o visto en una que aparecía el perfil a la izquierda a partir de 1591, con la S de Sombrerete, las columnas de Hércules y una corona. Obviamente vamos a entender entonces que este resello corresponde al quinto real. Y nos lo dijo ahí el documento. También nos dice que se ponga una fecha. Entonces aparece un punzón con la fecha de 1810 y va a haber otro para las de 1811. Aquí tenemos también la marca del apellido del ensayador. Ya vimos que a la persona, y se ha dicho que la persona que se le encomendó es José María Vargas Machuca. Entonces, en las piezas de platería, el que marcaba las piezas era Vargas, y aquí por eso su apellido en este pequeño punzón. Vamos a ver la contramarca del ensayador, en este caso el número 3. El número 3 le pudo haber tocado por alguna razón. Siempre hago yo un poco la comparación. Si ustedes van hoy día a Tasco y compran una pieza, a lo mejor dice abreviado o completo Rodríguez, puede decir Tasco, puede decir México y tiene un número. Son los mismos resellos que se utilizaban en la época virreinal, es decir, el apellido del orfebre que se hizo en Tasco, Tasco, México, y el número es el número que le corresponde dentro del gremio autorizados de plateros a ese señor, vamos a llamar de apellido Rodríguez. Puede decir Rodríguez 822.
Entonces probablemente el número 3 le correspondía a Vargas y pudo haber habido otra persona que llevó el número 2 y otra persona a lo mejor que llevó el número 1 y posteriormente alguien que llevó el número 4. Pero el caso es que ya sabemos que el número 3 no es otra cosa que una contramarca del ensayador, porque el propio documento textualmente nos lo está diciendo aquí y no hay nada mejor que apoyarse, pues obviamente en los documentos porque pues es lo más fidedigno que podemos tener. Y pues la más importante es la marca de localidad de la Real Caja de Sombrerete. Esta S que obviamente no va a llevar el perfil, solamente va a tener la S. Este punzón, este pequeño punzón que lleva una corona real, pero llamada tipo abierto, podemos ver que es muy diferente a la corona real que lleva el perfil del hombre. Esta se le llama corona real de tipo abierto. Este pequeño punzoncito de localidad, para que tengamos una idea, mide 5 por 5 milímetros. Ya para 1811, aunque también hubo monedas de 1811 con estos punzones, pues había, porque se conoce la lista de trabajadores de la Casa de Moneda de Sombrerete, eran muchísimos, eran decenas, y no exagero, está la lista, y había personas que solo se dedicaban con los punzoncitos a marcar las monedas. Era un trabajo enorme. Entonces, en 1811, lo que hace la Casa de Moneda de Sombrerete es integrar estos resellos o marcas de platería, estos punzones, integrarlos al troquel y acuñar para evitar estar poniendo estos resellitos. Lamentablemente no tenemos un expediente tan fidedigno, tan interesante para Chihuahua. Sin embargo, sí es muy importante una carta que sí se conoce, y vean ustedes la fecha, 25 de enero de 1811. Les recuerdo que la fundación de la Casa de Moneda de Sombrerete es el día 8 de octubre de 1810. Es hasta el 25 de enero de 1811 que don Nemesio Salcedo, que era brigadier de los reales ejércitos, gobernador y comandante en jefe de las provincias internas de Occidente del Reino de la Nueva España, y etcétera, etcétera, ahí está todo lo que era este hombre, retoma, se entera de la experiencia de Sombrerete y lo retoma, y en una carta al virrey le dice que la escasez de numerario que se experimenta en las provincias de la comprensión de este supremo gobierno por la dificultad que en la presente época hay de conducirlo desde México, es decir, La Plata y luego regresarla a monedada, donde existe la única casa de moneda en el reino, se refiere a la de México, se ha tomado la resolución interina de que las tesorerías del Real de Sombrerete, Durango y esta villa se fabrique moneda provisional de valor de 8 reales con ley y peso correspondientes, de figura circular, y asegurada su legitimidad con la marca del quinto de las mismas oficinas y el nombre e iniciales de los ensayadores de ellas, las cuales deben correr y admitirse en satisfacción. Es decir, él está refundando la Casa de Moneda de Sombrerete, es decir, como era el gobernador y comandante, pues tenía que darle forma a esto, y entonces integra la Casa de Moneda de Chihuahua y de Durango y la de Sombrerete en un solo documento para autorizar. Pero ya sabemos que la Casa de Moneda de Sombrerete acuñó desde 1810 y Chihuahua no acuñó en 1810. Empezó la fabricación de su moneda hasta 1811. Y esto lo hago hincapié porque luego por ahí hay gente que dice que existen monedas de Chihuahua del 10. No existen. No, se empiezan a hacer a partir de 1811. Pero nos vuelve a decir de alguna manera que se utilicen las marcas de las oficinas. ¿Cuáles eran las marcas de las oficinas? Pues la que utilizaban, obviamente, los plateros, el gremio de plateros, porque eran los que utilizaban estos quintos. Obviamente, bueno, aquí les presento una pieza. Obviamente, Chihuahua le costó mucho trabajo, no tenía pues ni mucho personal ni facilidades para acuñar moneda. Entonces utilizaron monedas originales que tenían acuñadas en México, hicieron unos moldes
fundieron metal y las primeras acuñaciones, los primeros años, acuñaron o fabricaron, mejor dicho, porque ni siquiera están acuñadas, son monedas fundidas, fabricaron monedas en donde le modificaron la MO y le pusieron una CA por Chihuahua, le modificaron las letras del ensayador y le pusieron RP para las de Chihuahua, y vamos a ver que aparecen dos resellos, en este caso, que son los que se utilizaban tradicionalmente en la platería, que es la tesorería, ¿sí? Y la de localidad. Y aquí tenemos la T de la tesorería, es la aplicación del del quinto real, es decir, que de alguna manera había cobrado este impuesto. Y la marca, en este caso de localidad, de la Real Caja de Chihuahua. Y lo pongo con un signo de interrogación, porque curiosamente no hay, y lo estuve consultando con gente muy docta en historia numismática. ¿Por qué la Granada? Porque, pues bueno, si Chihuahua se hubiera llamado, vamos a llamar Nueva Granada, o algo por el estilo, pues entenderíamos como el virreinato de Nueva Granada en Sudamérica, pero ¿por qué la Granada? Yo no podría decir, oye, eso no es una granada. No, sí es una granada. Lo que pasa es que el punzón muy probablemente se fue rompiendo, o bien pues sirvió para muy pocos golpes y después tuvieron que hacerlo o tratar Era muy caro, ha de haber sido muy caro elaborar punzones de platería, y muy probablemente quisieron repararlo, o bien no era muy versado la persona a la que pusieron a duplicarlo, porque casi todos vamos a encontrar esto, pero pues no, créanme que está basado en esta granada, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque la granada, mm, no hemos encontrado un documento el que nos explique o sepamos por qué se utilizó la granada, pero de alguna manera son marcas, insisto, de platería, ¿no? Y nos lo dice también la carta de Nemesio Salcedo. Muy bien, vamos rápido para no extendernos ya mucho más, vámonos a Oaxaca, a la emisión de 1812. Debemos recordar que esta ciudad se encontraba, pues obviamente bajo el cuidado del general realista Antonio González Arabia, pero pues, tenía un constante asedio de un ejército muy numeroso del general Morelos. Entonces era una guerra de guerrillas ahí terrible. Y bueno, en esta plaza sitiada, a diferencia de Chihuahua y de Sombrerete, que pudieron fundar, digamos, una casa de moneda. La de Sombrerete después, por diversas razones, se cerró, pero pues era una casa de moneda, así lo dice, casa de moneda provisional, los documentos que les he mostrado, documentos originales. No contamos con documentos de Oaxaca, pero lo que sí debemos entender es que no era una casa de moneda, era una moneda que se hizo, pues obviamente a falta de numerario, en la plaza, y era urgente tener recursos para hacer funcionar este lugar. Es decir, esta es una pieza que conocemos como obsidional, una moneda de urgencia. Pues entonces el general González Arabia se ve obligado a acuñar monedas de plata de 8, de 1 y de medio real. Pero vamos a concentrarnos nada más en la de 8 reales, ya que es la única que va a llevar un clarísimo ejemplo de resello de localidad de la platería. Estas monedas también fueron elaboradas de una manera muy, muy burda. Con plata, fue plata fundida, plata vaciada en toscos moldes. Lamentablemente, pues no conocemos la emisión, no conocemos el bando, ni quiénes fueron los encargados, pero no hay duda que por este proceso que tuvo que haber intervenido plateros, y sabemos que Oaxaca hasta hoy día es una zona de mucha platería, de mucha filigrana, de muchos joyeros muy buenos y muy aversados en el tema de la orfebrería. Pero, pues afortunadamente, tuvo que haber estado presente, o tuvieron que haber pasado las monedas en las manos de algún representante de la Tesorería Real de Oaxaca, que evidentemente pues estaba funcionando, y es el que tuvo que haber aplicado este resello
de localidad. Y probablemente también otro resello que de alguna manera probablemente era una forma de controlar quizás el pago del impuesto o la emisión. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Estas son las monedas de Oaxaca. Como pueden ver ustedes, son monedas muy eh, simples. Se alcanza a ver, y este es un ejemplar excepcional, se alcanza a ver el poro. Son monedas fundidas y está dentro de una gráfila o marco, como ustedes pueden ver, de puntos. Y por un lado, pues vamos a ver en la pieza que tiene de su lado derecho, una cruz potenzada, por cómo terminan los brazos, por eso le llama potenzada, y que divide en cuatro cuartos, que se divide en cuatro cuartos o cuatro cuarteles. En los superiores está el león rampante, de León y Castilla, un león y un castillo, pueden ver muy artesanales, y abreviado Fernando FO, Fernando, la primera letra y la última, Fernando VII. Y circundando, vemos que dice Oaxaca 1812, 8 reales, provisional de Oaxaca. Pueden empezar leyendo 8 reales, provisional de Oaxaca 1812. Y bueno, pues vamos a ver obviamente aquí una marca. Ahorita regreso a ella. Por el otro lado, pues vamos a ver que esta pieza, pues tiene también un escudo en la parte central, es anepígrafa, lo que nosotros llamamos a la numismática anepígrafa, perdón, que no tiene texto o leyendas, y vamos a ver un león rampante como parte del escudo hasta hoy día de Oaxaca. En el interior, en esta doble bordura que tiene este escudo, van a estar 8 cruces de San Andrés. Y en la parte superior vamos a ver un punzón. Esta es una letra y se conoce prácticamente todo el alfabeto. Se conoce la A, la B, C, D, K, L, M, N, etcétera, hasta la letra Z. No sabemos qué significa, no sabemos qué es, no sabemos si es el control del pago del impuesto, si es quién la hizo o cada determinado número de piezas se marcaba de esa forma. No lo sabemos y no, pues vamos a especular sobre eso. Pero lo que sí nos queda muy claro, regresando al otro lado, es la marca de localidad. Como habíamos visto, en este caso sigue las mismas estilos y ordenanzas de los plateros, que es estas columnas de Hércules y en medio la letra O y en la parte de arriba una corona real abierta, muy similar a la que hemos visto en otros resellos, en monedas y obviamente también en las piezas de platería. Muy bien, pues ya para concluir, hemos visto 3 ejemplos muy claros de monedas que se acuñaron en Sombrerete en 1810 y 11, llamadas de primer tipo, en Chihuahua y en Oaxaca, en donde vemos marcas que se utilizaron en la platería y que llegaron a las monedas. Podríamos concluir que la motivación para poner estos resellos fueron básicamente 2. El primero, pues, es tener un control muy claro sobre la emisión de la moneda provisional, pues en cuanto al pago del impuesto, porque si las monedas aún acuñadas en la Casa de Moneda, como hemos visto, pagaban el señoreaje y el braceaje, pues aquí también esta plata estaba obligada a pagar el impuesto aún en momentos de guerra y de dificultad. Entonces, pues claro, era básicamente tener el control y esto estaba encargada y era la misión de la tesorería que había en ese lugar o de la Real Caja. Y por el otro lado, como segundo punto, pues es para darle con esta marca una legitimidad a las piezas emitidas en estas ciudades mencionadas. Igual que las piezas de orfebrería, que estos resellos cumplían las ordenanzas y eran los mismos objetivos, y después lo vemos en las monedas acuñadas, que también tienen las letras de los ensayadores y la ceca o una marca de localidad, obviamente integrada al diseño o al troquel. Y ahora en estas piezas, pues también tenía lo mismo, es decir, que la gente que recibía tenía la certeza en esos momentos difíciles entre los primeros años de la guerra de independencia,
y en el caso de Chihuahua siguieron poniendo el resello. Las de Oaxaca solo se acuñaron en el 12 y las de Sombrerete se acuñaron en 1810 y 11 con estos punzones y después de manera acuñada se acuña un par de años más, hasta el 12 y ya. Chihuahua siguió poniéndoles este resello, esta manera de granada en todas sus piezas. Pero el punto es que era darle la legitimidad a estas monedas en su momento, en momentos muy complicados, de poco dinero, de incertidumbre, de caminos en guerra, caminos bloqueados, y por el otro lado, que la tesorería o la caja real cumplía con la recaudación del impuesto. Las circunstancias obviamente en cada caso fueron diferentes. Ya vimos que para Sombrerete y Chihuahua, ante la necesidad de numerario y no poder enviar las barras de plata a la casa de moneda, pues fundan una casa de moneda en esos sitios. En el caso de Oaxaca, se debió al estado de sitio que la Fuerza Militar de Morelos estaba implementando en esa ciudad que estaba defendida por el teniente general González Arabia. Sin embargo, en los tres casos, como una medida de control y validez de las respectivas emisiones, pues se procedió a marcarlas con los punzones de localidad utilizadas en la platería y que además pues hemos visto que estas marcas se utilizaron durante varios siglos de una manera muy dinámica en la orfebrería por el gremio de plateros, desde que prácticamente se funde el virreinato y de acuerdo a las diversas ordenanzas que estuvieron vigentes, como ya vimos a lo largo de los siglos, y que este gremio estaba vigilado por alcaldes, jueces, veedores y marcadores. Y pues todo era con el propósito de hacer cumplir el pago del impuesto y darle legitimidad a la pieza de orfebrería y en este caso a las monedas. La tesorería, pues bueno, aseguraba el pago y al poseedor le transmitía la confianza al saber de la legitimidad y procedencia de estas monedas en circulación. Y pues esto es una realidad porque lo deja de manera evidente y explícita el bando que dio origen a las monedas de Sombrerete y posteriormente la carta del general Nemesio Salcedo. Pues muchas gracias por su atención. Este es parte de la bibliografía, casi toda, me faltaron un par de libros de poner, en donde puede uno leer bastante sobre las marcas, sobre el gremio de plateros, sobre la orfebrería, sobre cómo se trabajaba y la importancia de las marcas y en las piezas de orfebrería. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Si hubiese alguna duda que pudieran transmitir en el chat o bien por Facebook, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Hola Luis, pues muchas felicidades. Me tocó ahorita cubrir Hola, así, Pablo. Sí, que gracias, Pablo. tuvo que retirarse, pero bueno, muchísimas felicidades de verdad por tu presentación, sin duda muy interesante. Hay varios Gracias. comentarios, varias preguntas, entonces si estás de acuerdo, me voy directo a las preguntas que tenemos de nuestros socios aquí en el Zoom. Muchas gracias. El primero de ellos es Ricardo de León, nos dice... Bueno, son varias preguntas, si quieres voy una por una. Preguntan, ¿estas regulaciones de ordenanzas americanas fueron motivo de enojos o de alguna manifestación de rechazo? Pues yo no, todo lo que consulté no encontré que fuera motivo de manifestaciones o rechazo, pero lo que sí es que era motivo de ver cómo las evadían. Entonces, por eso este cuerpo burocrático era, por lo menos en la Ciudad de México, muy feroz en el control de los talleres, de los gremios y de todo. Pero no, debe de haber, probablemente a lo mejor él tiene una documentación de alguna manifestación del gremio de plateros, pero por las ordenanzas, pero lo que sí queda claro es que nunca pudo la corona controlarlos, por lo menos el virreinato, aquí en la Nueva España, no sé, otros virreinatos que seguramente ha de haber sucedido lo mismo, porque vemos que todo hasta 1804 siguen lanzando bandos con relación a que se respeten las ordenanzas. Gracias, Luis. La siguiente pregunta, también de Ricardo. ¿Estas marcas, o sea, las marcas que nos comentabas de plateros, eran aplicadas simultáneamente o de manera individual? No entiendo cómo simultáneamente.
pues tiene que ser de manera individual, porque, o sea, me refiero a que había una persona que aplicaba. O sea, la pieza de sombrerete, una vez que se fabricaba, y vemos que del otro lado tiene un incipiente escudo de la Real Caja de Sombrerete, una vez acuñada, había marcadores, entonces tenían que irlas aplicando. Había gente y obviamente quien estaba encargado de vigilar toda la acuñación y que se aplicaran estos quintos o estas marcas, en este caso, era porque hay muchos documentos al respecto. Era José María Vargas Machuca, ya era un hombre grande, pero él se encargaba. Pero además, él también se encargaba de ligar la plata. Entonces, con eso él estaba asegurando que la plata que se estaba entregando de 11 dineros era exactamente la que correspondía a cada pieza. Y había marcadores. En el caso de Chihuahua, las piezas son fundidas a través de un molde y una vez que estaban fabricadas, se les aplicaba la marca. Muy probablemente no se llevaban a la tesorería, probablemente el tesorero o el marcador probablemente estaba ahí en donde se fabricaban las piezas, muy probablemente para que de ahí ya pudieran contabilizarse y de alguna manera salir a la circulación. Y en Oaxaca, pues igual es una pieza fundida y muy probablemente si se acuñó en la tesorería, en algún cuarto de la tesorería, pues ahí mismo, antes de salir a circulación, se aplicaba el resello, ¿no? Gracias, Luis. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna referencia moderna de marcas antiguas de plateros? Ricardo señalaba que tiene el Mexican Silver and Hallmarks, pero que me parece que es más reciente. Hay en la bibliografía puse uno muy interesante de un libro español que habla sobre las marcas en platería tanto en toda España como en los diferentes virreinatos. Y vienen los dibujos, que son los que mostré en las diferentes formas de resello, pero también viene acompañada con fotografías de piezas originales del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII. Y para México no está muy completo, pero vienen cosas interesantes. Es un libro sencillo, no tiene nada de texto, son puras imágenes. Es bastante grueso, pero de puras imágenes y es muy, muy interesante para acercarse a los resellos de la platería en la Nueva España y en los diferentes virreinatos que hubo en el Nuevo Mundo. Y es una muy buena guía. Se consigue fácilmente, yo creo, en eBay, Amazon o cosas por el estilo. Gracias, Luis. Sobre el documento que nos mostrabas de 1810, también Ricardo señala que, bueno, que es fenomenal y que al ser del 8 de diciembre corrige sin duda la idea errada de un documento fechado en octubre de 1810 que nadie ha visto, pero que de existir el documento de octubre, por favor te ruego me afines el conocimiento, señalaba. Sí, no existe documento diferente a este. Realmente las dos únicas casas de moneda provisionales que se fundan en el 10 es Sombrerete y Zacatecas. Todas las demás se fundan a partir de 1811-12, pero estas son las únicas. Y hubo una confusión de algún historiador numismático que dijo que las casas se fundaron el 8 de octubre por orden de gobernador de las provincias internas de Occidente, Nemesio Salcedo. El 8 de octubre no. El 8 de octubre y ahí está el bando y pues ahora sí que no miente, es un documento totalmente la fuente fidedigna, documento original de la época, en el cual el 8 de octubre es cuando se reúnen en Sombrerete para autorizar la Casa de Moneda Provisional de Sombrerete, pero sin autorización del virrey. O sea, eso es un gran error en los libros, en donde dice que el virrey autorizó, no, el virrey posteriormente, ya en el 11, cuando hay varias casas de moneda funcionando, las legaliza, por así decirlo. Pero Chihuahua es hasta enero del 11, junto con Durango, y Sombrerete es el 8 de octubre, cuando se funda. Gracias. Y de hecho empieza a acuñar moneda justamente en diciembre, porque existe un bando, también está en el archivo histórico de Sombrerete, existe el bando en el cual se anuncia a la gente que a partir de esta fecha, y es curiosamente igual, el 8 de diciembre, empezarán a circular las monedas. O sea, en las monedas de Sombrerete del 10 empiezan a circular, ya fabricadas obviamente, ya con las marcas de platería,
a partir de los primeros días de diciembre de 1810. Perfecto, Luis, muchas gracias. Y digo, para concluir los comentarios de Ricardo, dice que se le ocurre que alguien, quizá el mismo Nemesio Salcedo o el Contralor, pudieran haber provenido de Granada en España, por lo que comentabas de la Granada. Oye, eso es muy interesante. Salcedo era Puede ser. español y había sido mencionado en las batallas de Bailén y otras. Muy interesante tu tema. Felicidades, excelente charla y un verdadero lujo. Muchas gracias, Ricardo. Y es interesante, habría que ver por ahí si a lo mejor el tesorero o alguien provenía de Granada bueno, recordemos que el virrey Antonio de Mendoza, creo que también había sido tesorero de Granada, si mal no recuerdo. Pues igual a lo mejor alguien venía o estuvo vinculado con la platería o el gremio de plateros en Granada y por eso utilizaron la Granada. Muy interesante, hay que buscar esa beta. Muchas gracias, Ricardo. Y paso al siguiente comentario, es Amin Tejas. Excelente disertación, doctor. Como siempre, muchas gracias por compartir. Algún día sabremos qué significa el abecedario, entrecomillado, en Sí. las oaxaqueñas. Y pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una real caja y la tesorería? Ok, las tesorerías eran más amplias. Las reales cajas estaban circunscritas a una ciudad y las tesorerías ocupaban o atendían territorios mucho mayores. Los controles en las cajas reales eran más pequeños, por así decirlo. Era el primer contacto muchas veces con los mineros o los rescatadores. Y podían recolectar el pago del impuesto y lo notificaban a la tesorería. Las tesorerías eran más grandes. Es como pensemos las oficinas recaudadoras de Hacienda y el SAT. Ay, qué feo ejemplo, hasta me dio. Pero bueno, es algo similar, en donde puedes ir a una oficina, ahorita de estas pequeñas del SAT, a darte de alta o lo que sea, y otra cosa es el SAT, ¿no? La oficina mayor. Pues guardando proporciones, las tesorerías ocupaban regiones o atendían regiones mucho más amplias, movimientos mucho más complejos, y no solo el pago de la platería. Recordemos que el tabaco también pagaba impuestos. La plata pagaba impuestos, el alcohol pagaba impuestos, las importaciones pagaban impuestos, todo pagaba impuestos, hasta matar un animal pagaba impuestos. Los hacendados también pagaban impuestos por el azogue, por mil cosas. Entonces, las tesorerías controlaban un mayor volumen, por así decirlo. Gracias, Luis. Y pues felicitaciones de Gracias a mí, Ángeles. gracias, Felicitaciones de Ángeles, gracias, Juan y Víctor Darío Saucedo, también de Manuel Galán Medina. gracias. Museo de Bellas Artes nos dice, extraordinaria charla, Luis, ha sido fantástico escuchar tan impresionante investigación y estupenda presentación. Un lujo escucharte. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y por último, aquí en Zoom, tenemos el comentario de Juan Hernández. Dice, estimado Luis, excelente exposición sobre la vinculación de recursos de identidad y seguridad utilizados por el gremio de plateros en el periodo virreinal y de independencia y su traslado perfectamente visualizado en marcas y resellos aplicados en monedas de Sombrerete, Chihuahua y Oaxaca en el periodo de independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Me encantan los resúmenes de Juan. Todo lo que acaba de decir Juan, yo lo tuve que decir en 1 hora y media, 1 hora y 20, y él lo puede decir en 3 líneas. Muchas gracias, Juan, te lo agradezco mucho. Y también te felicita Manuel Mirafuentes, nuestro delegado de promoción. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Ahora paso a los comentarios que tenemos en Facebook. Tenemos saludos de José Luis Custodio desde Cuitzeo, Michoacán. Saludos. Emek Hernández desde Reynosa, Tamaulipas. Omar Covarrubias desde California. Del doctor Antonio Juárez del Museo Numismático de Durango. También te manda saludos y José Antonio. felicitaciones. Siempre es un placer. Gracias. Y una pregunta de Adrián González Hidalgo Salinas. Nos dice Adrián, como siempre, excelente plática, Luis. Felicidades. Pregunta, ¿cuál es el resello o resellos de localidad más raros en las monedas del periodo de Guerra de Independencia? Bueno, es que el resello está vinculado necesariamente a la moneda. Entonces, la moneda, pues más rara, con el resello de localidad más raro.
es el de Oaxaca, por supuesto. Sin lugar a dudas, después podría ser el de Sombrerete de 1810, luego el de 1811, y después, pues relativamente comunes las de Chihuahua, a partir del 12, del 11, perdón, 11, 12. Gracias, Luis. Un comentario de Jorge Torres, que bueno, ahí Ujú. te confunde un poquito porque dice muchas felicidades a la Sonumex y a Luis Miguel, pero bueno, No, entendemos que es no, a ti por, aunque no, se parecen, pero bueno, no, no. entendemos que es a ti por tan No tengo ni la interesante voz ni el ponencia. copete de Luis Miguel, ni el dinero ni la gracia, pero no, pero la M siempre confunde con Manuel, Miguel y no, 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 no. Pero bueno, no importa. Gracias, de cualquier manera. Gracias. Y por último, tenemos aquí en Facebook a Rosa María Leiva, que manda saludos desde Chihuahua y también te Ah, felicita por tu ponencia. magnífico, gracias. Saludos a Chihuahua. Y si quieres, para cerrar, Luis, tenemos el último comentario aquí en Zoom Sí, de Cedrián. Cedrián dice, gracias Luis, como siempre, por compartirnos tanto conocimiento. Muchas felicidades por tan excelente gracias. charla. Gracias, Adrián, un abrazo. Y un abrazo a todos, tanto en Zoom como en Facebook, a todos aquí en México y allá de fronteras que tuvieron pues su atención y la delicadez y la amabilidad de conectarse, escucharme y pues deseo que les haya agradado esta charla. Muchas gracias a mi casa, la Sonomex, también por haberme permitido presentar este tema. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Luis. Y entonces pasaríamos a la proyección del diploma. Por favor, Fer. Listo, ya estamos proyectándolo. Y bueno, la Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Gómez Gulsner por su destacada participación en la Asamblea número 830, celebrada el 8 de mayo de 2023, con la ponencia El caso de tres monedas provisionales realistas, receos de localidad. Bueno, aquí hay un detallito que vamos a corregir en el Sí, diploma. sí, Receos de gracias. localidad utilizados en la platería. Y pues Gracias, sí. firma nuestro presidente, Siddhartha Sánchez Murillo, y pues también yo en mi calidad de secretario. Muchísimas felicidades, Luis. Gracias, gracias. Gracias. Y bueno, pasamos al siguiente punto. Hay varios avisos que quiero aprovechar, bueno, que ahorita sí le hubiera gustado compartir con ustedes, pero hay tres avisos que quiero compartir con nuestros socios y con el público que tenemos en Facebook. El primero es sobre nuestra siguiente convención numismática a celebrarse en septiembre de este año. Como saben, quienes acudieron a la convención en abril, pues fue todo un éxito, fue la convención más grande que hemos organizado en la Sonumex y ya tenemos fecha para la convención de septiembre. Se va a llevar a cabo en la semana del 6 al 9 de septiembre y les recordamos que si bien la entrada es libre del 7 al 9, el 6 hay una cuota de recuperación para efectos de pues, obtener un poco de ingresos y realizar todos los pagos que se llevan a cabo por parte de la sociedad para organizar este evento. Entonces los esperamos del 6 al 9 de septiembre, igual en el Hotel del Prado, en los salones Minas. El segundo aviso es sobre la Semana Nacional de Numismática. Como saben, cada año llevamos a cabo la Semana Nacional de Numismática y los invitamos para que esta semana participen como cada año en esta semana, ya sea publicando información en sus redes sociales, si hay alguna conferencia que estén organizando o que vayan a impartir, ya sea virtual o presencial, alguna publicación en un blog, alguna entrevista o cualquier cosa que generen y tanto socios como el público en general. Esta no es una invitación solamente a socios, sino también al público, para que participe difundiendo la numismática mexicana. Como saben, escogemos esta semana, ya que el 11 de mayo es el aniversario de Casa de Moneda de México, de la Fundación de Casa de Moneda de México. Entonces, buscamos durante esta semana, ya desde hace varios años, si no me equivoco, desde 2014, buscamos difundir la importancia de la numismática mexicana y contenidos de interés.
Entonces, para todos aquellos que lleven a cabo actividades, publiquen información, difundan en general la riqueza de nuestra numismática, les pedimos que por favor utilicen el hashtag Semana Nacional de Numismática, si es que es en redes sociales, y que nos mencionen, y también que nos compartan las actividades que hayan llevado a cabo, taller, publicación, conferencia, lo que sea, para que podamos compartirles el diploma correspondiente por haber participado. La invitación, como les decía, está abierta para los socios, para museos, para instituciones, para cualquiera esté o no como parte de la Sociedad Numismática de México. Ya hay algunas actividades que se han difundido, sobre todo en redes sociales. Por ejemplo, ya tenemos la charla de identidad juarense, que va a llevar a cabo nuestro consocio José Ángel Álvarez. Entonces, bueno, ya hay varios. Les pedimos, por favor, que nos informen. En la medida que podamos, le daremos difusión también en nuestras redes sociales. Y el siguiente punto, muchas gracias, Fer, es justo en el marco del aniversario de la Casa de Moneda de México, de su 488 aniversario, se van a llevar a cabo 2 conferencias, el 11 y el 12 de mayo, y justo es el 12 de mayo, a las 3 de la tarde, cuando nuestro presidente Siddhartha Sánchez Murillo va a llevar a cabo la conferencia Casa de Moneda de México, un orgullo internacional. La conferencia se va a transmitir en las plataformas de Casa de Moneda de México, del Museo Numismático Nacional. A nuestros socios les haremos llegar la liga correspondiente en el newsletter que estamos por mandar en unos minutos, pero también si están pendientes de las redes sociales de Casa de Moneda de México y del Museo Numismático Nacional, pues ahí van a difundir la liga, ¿no? De todos modos, también pueden entrar a la página de Casa de Moneda de México y ahí van a encontrar el vínculo correspondiente para la transmisión. Perfecto. Muy bien, pues si no hubiera algún otro comentario, agradecemos por supuesto su asistencia, tanto a socios como a las personas que nos siguen en la transmisión en Facebook. Agradecer por supuesto a Luis por su excelente conferencia, a todos por estar aquí y a Fernando Campos por su apoyo en la transmisión de este evento, tanto en Zoom como en Facebook. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche.